pero quiere hijos, quiere Dios. Viene, lo conocemos y nunca conocimos a alguien que nos amara tan incondicionalmente como Jesús. Y realmente uno se siente amado porque ese amor de Jesús es un amor incondicional como nunca nadie nos amó. Dios nos ha traído ese amor. Alguien que murió por ti, alguien que dio su vida para que tú tengas vida, eso nos consume. Porque nadie hizo eso por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación de Jesús por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos comienza a hablar el corazón, nos revela, nosotros nos sentimos conquistados por ese amor de Cristo. Y entonces, yo quiero estar con Él, no quiero apartarme. He encontrado una persona que me ama tanto, que dio su vida por mí, que yo quiero seguir. Quiero ser agradecido con Él por todo lo que Él ahora está transformando mi vida, transforma mi familia, transforma a mis hijos, matrimonio, mi trabajo, mi carácter. Y yo lo quiero a Él, yo lo quiero servir. Y mi corazón se consume por Él. Entonces, si ese deseo sigue en tu corazón, toda la vida, desde que te entregaste a Cristo hasta el día en que partes de este mundo, ese debe ser tu motor, ese debe ser tu pasión, ese debe ser tu objetivo, ese debe ser lo que comande tu vida. Todo lo que hagas está impregnado por esa motivación. Quiero ser como Jesús, ¿no? Porque tu manera de vivir, tu manera de decidir, tu manera como te conduces día a día, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, la manera como tú te conduces, revela si ese propósito alcanzó tu corazón. Porque si no quedó un concepto, ¿no? Yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios quiere una familia de muchos hijos, pero ¿lo buscas? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Quieres alcanzarlo? ¿Te esfuerzas
por ser alcanzado por ese propósito eterno, como Pablo dice, me esfuerzo para alcanzar a aquel que me conquistó, dice Pablo, ¿no? Hermanos, el único rasgo que nos va a identificar el día que partamos de este mundo y estemos ante nuestro Señor, no es la teología que sepamos, no es el conocimiento que tengamos, es la forma de vida que tuvimos. Y si nuestra vida buscó ser semejantes a Jesús. ¿Se entiende eso? ¿Sí, hermanos? No venir los domingos aquí, y está bien que vengamos los domingos porque Dios dice que debemos congregarnos, pero no venir los domingos, no estudiar la catequesis o estudiar las separatas, no memorizarnos, eso no es lo que nos va a hacer. Eso nos va a ayudar si lo usamos. Pero lo que va a mandar es qué hacemos con eso. Si lo ponemos por obra, porque uno que ha sido conquistado por Dios, el primer deseo que tiene, ¿qué tiene el Señor para decirme? Yo quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Dios, ¿qué tengo que hacer para ser un buen esposo? Como tú lo deseas. Entonces el discípulo, aquel que fue conquistado por Cristo, vive en esa función, su mente está ahí. Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿te agrada lo que hago? Señor, ¿te agrada cómo trato a mis hijos? ¿Cómo los corrijo? ¿Te agrada cómo le hablo a mi esposa? ¿O cómo lo trato al esposo? Y están siempre deseando saber si Dios se ha agradado con lo que yo estoy haciendo. Y eso tiene que estar en tu corazón, hermano, y en mi corazón y en todos nosotros. Porque eso es lo que Dios va a ver en tu corazón. Dios va a ver si quieres vivir conforme a su voluntad o quieres hacer tu propia voluntad. Entonces, hermanos, eso es nuestra vida. Como nos tratamos con nuestros hermanos, como tratamos a nuestros padres, como tratamos entre compañeros, entre hermanos. Tómate un tiempo y pregúntale a Dios, ¿Dios te agrada cómo yo trato a mis hermanas, a mis hermanos? ¿Te agrada cómo yo le hablo a mi esposo? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo respeto? Lo que le digo? ¿Te agrada, Señor? ¿Estás agradado conmigo? Y si el Espíritu Santo te muestra que es así, obviamente estamos nosotros gozosos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Amén? Ahora, si bien es cierto, Jesús es nuestro modelo y tenemos que ser semejantes a Él. El día que el Señor venga por nosotros, va a completar esa obra, porque nosotros en esta vida no lo vamos a alcanzar. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, que no hay justo aún uno. O sea, no vamos a llegar a ser 100% como Jesús, pero sí nos vamos a esforzar por alcanzar esa meta. Y el día que venga Jesús por nosotros otra vez, que ya está cerca, ese día Jesús va a completar esa obra de redención en nosotros. Amén. Amén. Ese día ya no vas a luchar con tu carne, que te dice, oye, mira cómo te ha tratado, devuélvele el golpe. Mira cómo te ha hecho, hazle el doble. La carne nos dice eso. Tenemos nosotros una lucha contra nuestra carne. Son los deseos que no agradan a Dios, pero queremos hacerlo. Entonces, pero cuando venga el Señor por segunda vez, nos va a dar un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no está expuesto ni está sometido a esos pensamientos, a esos deseos pecaminosos con los que luchamos siempre. Ese día ya no más. Y nosotros seremos como Cristo es. ¿Amén? Amén. Mientras que estamos aquí, tenemos que ir viendo los rasgos de Jesús. Tenemos que ver cómo es Jesús, porque así como es Jesús en las Escrituras, yo tengo que ser. Entonces yo quiero ver cómo es mi modelo. Yo tengo que ver cómo me tengo que parecer a Jesús. Y vamos a ver esta mañana
un rasgo rápidamente de Jesús, que tiene que estar en todos nosotros, porque somos discípulos de Él, ¿no? Hemos aceptado seguirle a Él, hemos aceptado sus condiciones para seguirle a Él, y entonces, si tú te consideras un discípulo de Jesús, este rasgo te va a ayudar mucho, a mí también, no estoy 100%, Dios no creo que me ponga un 20 de nota en esto, pero me esfuerzo. Dios mira el corazón. Amén. Dios mira tu corazón. Si tu corazón arde de deseos por querer ser como Jesús, eso tiene que arder en tu corazón. El día que se enfría y ese deseo ya no lo es, preocúpate si eres sabio. Porque la única forma es el Espíritu Santo que nos va a mostrar y va a revelar el interior de los corazones. Ni tú ni yo podemos ver los corazones. Yo no puedo juzgar las intenciones del corazón, porque yo no los veo. Yo no sé con qué intención podría hacer algo, pero el único que lo ve es Dios. Y ese día, el último día, Dios va a revelar lo que había en nuestro corazón. Si había ese deseo, o no te interesaba, y eso te va a jugar. La palabra que yo les he dado, esa misma palabra les juzgará a ustedes. Si recibiste palabra de Dios, si leíste palabra de Dios y no hiciste nada con eso, esa palabra misma te va a juzgar el día en que el Señor venga otra vez. ¿Amén? Amén. Bien, yo sentí en mi corazón esta mañana compartir algo con ustedes sobre Juan, ¿no? Ustedes saben que los 4 evangelios son bien distintos, coinciden mucho en los eventos, pero hay unos detalles adicionales que cada uno pone, ¿no? Y Juan es una persona que va más al corazón del asunto del por qué se hacían las cosas, ¿no? Y quiero compartir con ustedes sobre unos 5 capítulos, no quiere decir que lo vamos a desarrollar, pero sí está basado en esto, en el capítulo 13, capítulo 14 de Juan, 15, 16 y 17. En sus casas lo van a leer, no lo vamos a leer todo hoy día, pero sí, esa es la base. Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. ¿No? Lo que vamos a ver es un resumen de esa charla de Jesús. El Evangelio de Juan, el título que le vamos a poner al compartir de hoy es: seamos siervos como Jesús lo fue. Seamos siervos como Jesús lo fue. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana, una mañana preciosa porque tú estás gobernando el mundo, el universo, preciosa porque tú estás reinando, como dice Daniel, tenemos rey, tenemos un gobernante que está sobre todas las cosas, que no se le escapa ni un detalle. Dice que hasta tus cabellos están contados para Dios, y eso habla del detalle de Dios para con nosotros. Dios tiene todo control, y esta mañana Dios tenía pensado que estuviésemos aquí, y vamos a pedirle al Señor que Él, con su Santo Espíritu, revele a nuestro corazón y afirme en nuestra mente y en nuestro corazón la voluntad de Dios. Esta palabra que vamos a tratar esta mañana, porque nosotros queremos ser como Jesús. Así que pedimos al Espíritu que nos revele la palabra, que nos hable, que nos convenza, que nos afirme y que nos dé el poder para hacer los cambios necesarios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Todo esto, porque Cristo murió y resucitó, es posible. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, el Evangelio de Juan, un pequeño contexto, tiene 21 capítulos. Y los primeros 12 capítulos relatan el ministerio de Jesús en la tierra, que duró, como ustedes saben, cerca de 3 años y medio. En estos 5 capítulos que mencioné, del 13 al 17, Juan, el apóstol Juan, relata lo que aconteció en pocas horas. Miren la diferencia. En los primeros capítulos, en los 12 primeros, son los relatos de 3 años y medio de ministerio. Y en 4 capítulos, o 5 capítulos, Juan relata lo que sucedió en 48 horas. Eso quiere decir que Juan está hablando que eso fue muy importante, que él no quiso perder ningún detalle porque fue importante lo que Jesús hizo en esas 48 horas. Todo lo que enseñó, todo lo que dijo, es muy importante, hermanos. Los últimos 4 capítulos de Juan son sobre la historia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y también habla de la aparición de Jesús durante 43 días en esos 4 capítulos. Entonces, Juan le da una importancia adicional a estos 5 capítulos, y estos 4 capítulos, estos capítulos sucedieron en 43 días. Y el contexto es así. Jesús, en determinado día, comenzó a transmitir y tuvo una conversación a solas con sus discípulos, justo antes de ir a la cruz, justo antes de morir. Es como un padre, lo vemos a Jacob cuando llama a todos sus hijos, ¿no? Es como un padre cuando siente que se aproxima la hora de su muerte, reúne a todos sus hijos, a toda la familia, a su esposa, y ahí comienza a abrir lo más profundo de su corazón, porque es el momento más importante, porque él ya no va a estar, y todo lo que hay en su corazón se lo quiere dar a conocer a sus discípulos, a sus amados discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? Discípulos. Entonces también es para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, él comienza a abrir su corazón, y de lo que él más quiere comienza a hablar. Algunos le llaman a esto, cuando dejan algo muy importante para sus hijos, algo, los consejos, los últimos consejos que yo le voy a dar a mis hijos antes de partir, algunos lo llaman el legado de Jesús. Es algo que les deja Jesús a sus discípulos. ¿Qué es un legado? Puede ser un bien material, una herencia, pero en este caso él está hablando un poco más de sus deseos, una herencia, pero también puede ser inmaterial, o sea, puede ser tangible como intangible, material, que quiere transmitir a sus discípulos, ¿no? Y así entonces, el apóstol Juan comienza a dar una importancia a esta parte de su evangelio para dar a conocer lo que sucedió en esa conversación, en esos 5 capítulos. Entonces, hermanos, hagamos una imaginación. Les invito a que seamos imaginativos. Ustedes son discípulos de Jesús. Está Jesús acá con nosotros. Está presente Él. Entonces, con nuestra imaginación, vamos a situarnos en ese aposento alto, en ese cenáculo, estando con Jesús. Y las palabras que vemos que Jesús habla, sientan ustedes, imaginen que les está hablando a ustedes, a mí, a ustedes, ¿no? Así entonces vamos a ver esto, ¿no? Dice, Jesús sabía que su hora había llegado. Acuérdense
que unos días antes había entrado a Jerusalén y lo habían aclamado como rey, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso que llaman Domingo de Ramos, ¿no? En la fiesta católica. Entonces, la multitud de Jerusalén, cuando entraba Jesús, gritaba: bendito es el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Eso no le gustó a los sacerdotes, a los escribas, que lo aclamaran como rey, ¿no? Y dice la palabra que los sacerdotes se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Estoy haciendo acá un resumen porque por eso les di los capítulos para que lo puedan verificar en su casa. Pero no solamente querían matar a Jesús, sino también querían matar a Lázaro, porque Lázaro era una prueba viviente del poder de Jesús. Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, era un lugar muy cerquita de Jerusalén. Y así muy cerca de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén podían verificarlo, veían a Lázaro y decían: este es el que Jesús lo resucitó, había muerto, y eso se corría por todos lados. Y entonces era una evidencia muy fuerte de que Jesús era alguien muy especial. Entonces los escribas no solamente querían matar a Jesús, sino también a Lázaro. Entonces, en esa semana, después de esa entrada triunfal en Jerusalén, llegó el día de la fiesta, así lo llaman, de los panes ácimos, no ácidos, sino ácimos, en que era necesario sacrificar, ahí se acuerdan ustedes, sacrificaban un cordero pascual, y Jesús, aprovechando esa festividad, ¿no?, busca un espacio de tiempo, busca un lugar para encontrarse y poder tener intimidad con sus discípulos antes de la muerte. Entonces ahora sí vamos a ir a Lucas 22, Lucas 22, capítulo 8 al 12. ¿Están conmigo? Si usted está acá o está en otro lado. O está en el celular. No creo, ¿no? Bien, Lucas 22, capítulo 8, Lucas 22, versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Este encuentro de Jesús con sus 12 discípulos están en los 4 evangelios. Los 4 evangelios lo relatan. Como dije, uno lo puede investigar, lo puede en los 4 evangelios paralelos, uno lo puede leer y ver las diferencias, algunos detalles que hay, ¿no?, si uno desea. Pero Juan, que fue el discípulo amado, el que estaba más cerca de Jesús, él fue el último que escribió el evangelio, ¿no? Los anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, lo escribieron antes que él, pero él fue el último. Él escribió el evangelio en el último tiempo. Y Juan, como dije, detalla datos importantísimos que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no lo detallan. Y Juan decide concentrarse en algunos aspectos trascendentales, importantísimos, que debían
que no están presentes en los otros 3 evangelios. En este sentido, el Evangelio de Juan es un evangelio único. Jesús, en este encuentro con sus discípulos, cuando estaban solos en aquel aposento alto, Jesús comienza a abrir su corazón y comienza a comunicar los anhelos más importantes que había en su corazón y que él tenía para decirles a sus discípulos. Y no solamente a ellos, sino a todos los discípulos que vendrían después. O sea, a nosotros. La intención de Jesús era marcar un precedente. Era marcarnos de una forma definitiva. Era poner una marca a lo que te voy a decir. Es importante. Y esto tiene que marcar tu vida, tu mente, lo que te voy a decir, ¿no? Entonces, Juan dice que guarda estas palabras y realmente al final es como una herencia, un legado, todas estas enseñanzas que Jesús guardó para el último momento. Juan entiende esto y Juan comienza a escribir. Hermanos, tenemos que pedir al Espíritu Santo que así como esas palabras que marcaron la mente y el corazón de los discípulos que estaban junto con él en ese cenáculo, también nos marque a nosotros. Nuestro deseo, hermanos, en esta hora, en esta mañana, es que el mismo efecto que tuvo las palabras de Jesús para con sus discípulos, tenga el mismo efecto en nosotros. Y tenemos que anhelar esto, que el Espíritu Santo haga con nosotros. Si tú tienes hambre y sed de la palabra de Dios, y si tú quieres cumplir la voluntad de Dios, que el Señor ahora tome su palabra y vaya a grabarlo en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo marque nuestras vidas, ¿no? Nuestro carácter especialmente, y que seamos transformados. Y sobre todo que el Espíritu Santo, que Dios se derrame un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación? Para obedecer su palabra. ¿Perdón? Para obedecer su palabra. Para vivir la vida. Para comprender, para entender, para que se nos revele lo que Dios quiere hablar con lo que nos está hablando. Eso dice Efesios, ¿no? Y dará el Espíritu de sabiduría para que entiendan, ¿no? Entonces vamos ahora a Juan 13. Vamos a entrar a Juan. Juan 13, versículo 1 al 17. Es un poco extenso, pero ahí está la base de lo que queremos compartir. No se preocupen que no va a ser muy largo el compartir de hoy día. Parece, pero no es. Juan 13, versículo 1 al 17. A ver, ¿quién tiene buen parlante en su voz? ¿Ubito? ¿Puedes leerlo? Claro. A ver, Juan 13. del 1 al 17. Amén. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gracias, Víctor. Amén. Volvamos al momento en que nos pedí que se imaginaran. Esto que hemos leído, imagínense que va a suceder en este mundo. Va Jesús a ti, ¿no? Y se acerca a ti para lavarte los pies. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu reacción? Porque la incomodidad de Pedro la tenían todos. Solamente que Pedrito era extrovertido y bueno, él lo manifestó, pero el mismo sentido tenían todos. Todos estaban asombrados. Jesús me va a lavar los pies. Todos estaban asombrados, pero aunque tenían el mismo sentimiento, no lo expresaron, ¿no? Ahora, tú se va a acercar Jesús a lavarte los pies, ¿qué va a decir? Porque Jesús es el Señor, ¿no es cierto? Es Dios. ¿Me va a lavar los pies el Señor? ¿No debería ser al revés? Yo debería lavarle los pies a mi Señor, no yo, no Él a mí. Ellos pensarían, Jesús, ya Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? O sea, ya había un reconocimiento de los discípulos a Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús, el unigénito del Padre, aquel que por quien todas las cosas fueron creadas, me va a lavar los pies? Era normal ese pensamiento. Ahorita nosotros sabemos la Escritura, la conocemos y nos dejaríamos lavar los pies. Pero imagínate que no la conozcas, que no sepas lo que pasó después, lo que dice la Escritura. Y venga Jesús, somos sus discípulos, anduvimos con Él todo un tiempo, lo reconocimos, lo vimos hacer lo que hizo y estamos convencidos de que es Dios, Hijo de Dios, y de pronto te quiere lavar los pies. Es muy importante poder ver el contexto histórico de ese lavamiento de los pies, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significaba y por qué se escandalizaron, porque todos nos lavamos los pies, ¿no? Se lavan los pies los jóvenes, ¿no? Todos nos lavamos los pies. O sea, ¿por qué tanta trascendencia es esto de lavar los pies? Y lo vamos a ver. Esto era una costumbre muy antigua en Israel. Era una costumbre muy vieja el lavarse los pies y las manos justo antes de comer.
Pues las mesas que había en ese tiempo no son como las mesas que tenemos nosotros en casa. Las mesas eran casi pegadas al suelo. No había sillas. Yo no sé cómo hacen para pintar la última cena de Leonardo da Vinci, porque no había mesa ni no había sillas. La mesa era bajita y todos estaban echados, se ponían como una almohada y se echaban y se recostaban para estar ahí echados alrededor de la mesa. Además, tienes que acordarte que ellos no usaban tus Nike, no usaban tus zapatillas, esas zapatillas cerradas, esas que tienen unos con aire, ¿no? 610, ¿no? Casio de aire. No eran botas, eran sandalias y eran abiertas. Y los caminos de Israel no eran pavimentados, no tenían vereda, no tenían asfalto, no tenían pistas. Era arena. Y era arena por donde caminaban los camellos, caminaban, ¿no? Los asnos. Y ya ustedes saben lo que hacen los caballos y los asnos cuando caminan por ahí, ¿no es cierto? No lo dejan muy limpiecito, no lo dejan muy higiénico. Eso se seca, se deshace, pero eso desecho de los animales se va mezclando con la arena y uno que tiene sandalias, cuando camina, se impregna. Imagínate ponerte a comer mirando los pies de tu... Por ejemplo, Walter con Hugo se pone ahí y Walter lo mira a Hugo y sus pies están cochinos. Se te quita la gana de comer. Bueno, esa costumbre tenían, ¿no? Entonces era inevitable que uno que se sentaba o se reclinaba en una almohadita ahí, ponía sus pies, quiera que no, se lo ponía cerca. Porque si, bueno, ya, vamos a ponerlos cara a cara, pero mis pies tienen que tocar al otro. O sea, sí o sí, los pies estaban a la vista y estaban muy cerca de la persona, ¿no? Porque andaba en sandalias, ojotas, sandalias. Entonces, comer era desagradable, se tornaba desagradable. Y es más, de repente olía, ¿no? Porque estaba impregnado por este polvo de los camellos, ¿no? Así de sudor, de polvo. Entonces, parte de la costumbre, parte del ritual, era lavarse las manos antes de comer y lavarse los pies también. Entonces, eso era una costumbre en Israel. En Génesis 18:4, tómenlo como referencia, no lo busquen, Génesis 18:4, vemos a Abraham cuando recibe a estos 3 varones enviados por Dios, ¿no? Y ahí dice que se traiga ahora un poco de agua, dice Génesis 18:4, y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol. ¿Qué quiere decir? Que antes de Jesús era responsabilidad de cada uno lavarse los pies. Por eso dice, tráiganle a estos 3 visitantes, tráiganle una vasija de agua para que se puedan lavar los pies. No es así en el tiempo de Jesús. En el cenáculo, en el aposento alto, se dan cuenta que cada uno no se lavaba los pies, sino esperaba que alguien le lavara los pies. Algo había cambiado. Más el tiempo de Abraham, cada uno recibía una vasija con agua y cada uno lavaba sus manos y sus propios pies. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, esa tienda donde estaba el arca, había un patio externo que se llamaba atrio, el patio de los gentiles, dice, ¿no? Y ahí, antes de entrar al lugar santo, había una vasija de bronce con agua donde los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavar sus manos y tenían que lavar sus pies. Esa era una tradición ya establecida y también era lo que Dios le había demandado a los levitas, a los sacerdotes. Tenían que hacer eso, tenían que purificarse, lavarse los pies, los que están en contacto con el mundo, ¿no? Tenían que hacer. Mas en el tiempo de Jesús cambió la costumbre.
Porque había familias que habían sido prosperadas, familias que tenían un poco de poder económico. Acuérdense de José de Arimatea, acuérdense de Bernabé, acuérdense. Y, sorpresa, comenzaron a tener esclavos. Que no los tenían en ese tiempo, donde había esclavos, pero no tenían esclavos para lavar los pies, ¿no? Dios nunca ordenó y Dios nunca nos permite esclavos, mas Israel tomó esta costumbre de los pueblos vecinos de tener esclavos. A Dios no le agrada que nadie tenga un esclavo. Pero ellos, los pueblos vecinos, por eso cuidado con el mundo, por convivir en el mundo, uno va adoptando su costumbre, ¿no? Y no todas las costumbres agradan a Dios, son santas, ¿no? Pero aquí Israel tomó esa costumbre de los pueblos vecinos. Y dentro de los esclavos que uno tenía, había de todo. Había esclavos que eran un poquito más formados intelectualmente, los tomaban para enseñar a los niños, por ejemplo. Habían otros esclavos que lo tomaban como guerreros. Pero aquel esclavo que no servía casi para nada, que no sabía nada, no tenía preparación, nada, lo que lo ponían, que era el último eslabón de los esclavos, era para lavar los pies. O sea, estaba en un nivel ya de escala social, la más inferior, ¿no? Entonces, cada vez que venía una visita, lo llamaban al esclavo, ¿no? Y tenía que lavarle los pies a la visita. Pero es algo extraño, que no sé si fue a propósito, fue molido, ¿qué fue? Porque si eso era una costumbre en Israel, en Jerusalén, se reunieron para comer, vinieron de la calle, obviamente vinieron con los pies sucios, todos se sentaron y no había nadie que lavara los pies. Alguno habrá dicho, seguro ya va a venir el esclavo que lava los pies. Pero parece que Jesús, de alguna manera, y yo entiendo que de repente para darles esta enseñanza, él tampoco se preocupó en encargarle busquen a un esclavo para que venga a lavar. No pasó eso, ¿no? Todo el cenáculo estaba preparado, mas el dueño de ese cenáculo no había dispuesto ningún esclavo para ese servicio. Quizás Jesús, como quiso tener intimidad con sus discípulos y estar a solas con sus discípulos, no lo vio conveniente tener un esclavo para lavar los pies. Quizás eso es lo más probable, ¿no? Entonces, todos los discípulos, Pedrito está, ¿no? Todos los discípulos se comenzaron a sentar, ¿no? Se sentaron, así como están ustedes sentados, se comenzaron a sentar alrededor de Jesús, ¿no? Pero no venía el esclavo. Pero sí estaba en un rincón, estaba el lavatorio, y estaba el agua, y estaba una toalla, eso sí. Entonces todos se miraban. ¿Y quién va a limpiar? ¿Quién va a lavar los pies? Philly, ¿no? ¿Quién va a lavar los pies? Se miraban todos, y ninguno se atrevía, ¿no? Porque se supone que si yo me atrevo a lavar los pies a alguien, entonces yo soy el esclavo. Y todos estaban mirándose, todavía no venía el Espíritu Santo y ellos todavía un sentido de orgullo. Acuérdense que peleaban por saber quién era el mayor. O sea, todavía no estaba el Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos? Si no nos lavamos los pies, ¿cómo vamos a comer? ¿Se dan cuenta? Pónganse a pensar. Por eso les digo que entren en la mente de esos discípulos. ¿Qué hacemos? Y así no vamos a comer, ¿no? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a lavar los pies? Y ninguno, todos se miraban, ¿no? Como miro a Daniel, o miro a yo, todos se mirando,
y nadie tomaba la iniciativa. Algunos, quizás Pedro, por lo que más conocemos cómo pensaba y cómo se comportaba, habrá dicho, si yo me levanto y lavo los pies, entonces yo voy a ser tomado como el menor de todos los discípulos. ¿No? Porque todos los discípulos tenían pretensiones. Acuérdense la madre de Juan, ¿no? Y Santiago, ¿no? Por favor, que mis hijos en tu reino uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Todos tenían pretensiones. ¿Por qué? Acuérdense que cuando la madre de Juan fue a pedirle a Jesús esto, cuando se enteraron los discípulos, se amargaron y comenzaron a recriminar a estos dos. ¿Por qué? Porque ellos también querían lo mismo, solamente que este les había ganado. Pero todos tenían la misma intención: quiero ser mayor en el reino de Dios, quiero ser su mano derecha de Jesús, quiero estar a su lado, ¿no? Y entonces aquí todos pensaban igual. Si yo me pongo a lavar los pies a alguien, entonces ya estoy desechado como candidato al primer lugar. No querían lavar los pies. Entonces, no se olviden que ahí estaba Santiago, estaba Juan, y Juan también pensaría, pero yo soy el discípulo amado, ¿cómo voy a lavar los pies? ¿No? Pedro, a mí me ha llamado Pedro, que sobre mí va a fundar la iglesia, ¿cómo yo voy a lavar los pies? Entonces todos se veían así. Yo no sé lo que habrá pensado, ¿no? Pero algo así parece que ellos pensaron. ¿Ah? Querían ser servidos. Sí. Entonces, ante esa incertidumbre, donde todos se miraban y nadie decía, entonces Jesús, que yo me imagino conocía los corazones de todos, Jesús se levanta de la mesa, se quita su capa, su manto, ¿no? Es como Philly se quita su saco, ¿no? Lo deja en la mesita, en la silla, y va y toma el lavatorio, toma la toalla, lo llena con agua. Todos quedaron mudos, todos quedaron petrificados por dos motivos. Jesús tomando la toalla y tomando el lavatorio con agua, ¿a quién se lo va a dar? ¿Entienden? ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién le va a ordenar que lave los pies? De todos quedaron así petrificados porque lo vieron tomar el lavatorio. Seguro va a entregar la vasija a Walter, seguro, ¿no? Seguro se lo va a entregar la vasija para que haga este trabajo. Entonces, Jesús se dirige a Walter y todos dijeron, a Walter se lo va a entregar. ¿No? Todos dijeron, a Walter se lo va a entregar a la vasija. Pero no, de pronto vieron a Jesús agachándose, sacándole la sandalia y comenzándole a lavar los pies. Todos quedaron en silencio. Todos quedaron impresionados. Ninguno hablaba. Ninguno se levantó diciendo, Jesús, por favor, no laves tú, yo lo voy a lavar. ¿Se dan cuenta hasta qué punto los discípulos, el pensamiento que tenían? Ni siquiera se sacrificaron por su maestro para que, más bien tú no lo lavas, yo lo voy a lavar. Nada. Se quedaron callados. El único, Pedro, ¿no? Siempre Pedro, ¿no? No aceptó, y ya leemos ahí, dijo, de ninguna manera tú me vas a lavar. Y Jesús le dice a Pedro, lo tengo que hacer, aunque no lo puedas comprender ahora, pero después lo vas a entender. No, Pedro ha dicho, le ha discutido, no, yo no voy a dejar que me lave los pies. Pero si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le dijo. Ah, Señor, y como Pedro es de los extremos, ¿no?
Ah, ya, lávame no solamente los pies, la cabeza, el cuerpo, todo, las orejas, lávame todo. Báñame. Todos quedaron impresionados. Pero para Jesús, esto era algo normal. Para Jesús, esto era algo natural. Y él, ante la admiración de todos los discípulos por lo que estaban viendo, él les dice: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Ahora, si yo siendo señor y maestro les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque yo, ejemplo, he dado, para que como yo les hice, lo hagan ustedes también. A ver, ¿Cuándo vamos a dar? si Jesús es maestro, ¿qué soy yo? Discípulo. Lo contrario de maestro es discípulo. Si Jesús es Kyrios, es el Señor, ¿quién soy yo? Siervo. Esclavo. Siervo lo hacemos para suavizar un poquito la cosita, ¿no? Porque suena más bonito siervo que esclavo, ¿no? Pero significa esclavo. Si eres Kyrios, si eres el Señor, el gobernante máximo, yo vengo a ser su esclavo. ¿Y eso permitió Dios? ¿Perdón? ¿Eso permitió Dios que sea esclavo? Es que esclavo quiere decir yo le pertenezco a él. Él es mi dueño. No es, pensamos, yo voy por donde tú vas, Silvia, pero estamos pensando en los tiranos. Los tiranos tienen esclavos y los maltratan. No, pero aquí el sentido de esclavo es que Jesús es mi dueño. Jesús es mi Señor y es el que me manda. Ese es el sentido, ¿no? Yo hago lo que Él dice. ¿Perdón? Yo hago Yo hago lo que Él dice. lo que Él dice. Gracias por explicarnos. Si eres... Era como José, ¿no? Ante Potifar, era su esclavo, pero no era maltratado. Así es, era su mano derecha, era su súbdito, era su esclavo. Bien, Enrique. Entonces, a ver qué les parece si hacemos un ejercicio. Él es mi maestro, digamos, ¿no? Repitamos, él es mi maestro. Jesús es mi maestro. Jesús es mi maestro. Y yo soy su discípulo. Y yo soy su discípulo. Él es mi Señor. Él es el Señor. Y yo soy su esclavo. Yo soy su esclavo. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, en Filipenses lo leemos en Filipenses 2:5, ¿no? Hay en vosotros, pues, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma actitud, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, ¿no? En el griego, si ustedes buscan esta palabra siervo, que nosotros en el español lo hemos suavizado como siervo, pero si ustedes van al original, al término griego, es esclavo. Miren de qué tan alto descendió Jesús para llegar a ser esclavo. Él era Dios y descendió hasta ser esclavo. Para él debió ser más difícil, ¿no? Más difícil que para nosotros. Porque si nosotros ya somos esclavos, portarnos como esclavos debería ser fácil. Pero él siendo Dios, imagínense, creador de todo, portarse como esclavo. Uno diría, uy, qué humillación, ¿no? Qué humillación sería para mí, yo siendo, me porte como esclavo, trapee los pisos, pero para él no tuvo problemas. Y con esta actitud Jesús lo que hace, quiebra los paradigmas. ¿Saben lo que es paradigmas? Es algo que se metió en nuestra cabeza y que para nosotros debe funcionar así. Entonces Jesús
con esta actitud que hizo con los discípulos y que nos dejó a nosotros, quebró el paradigma. Los paradigmas, todas las costumbres, todas las tradiciones, todas las culturas del mundo, mundanas, porque él dice bien, ¿no? Sabéis que los gobernadores de este mundo, dice, ¿no? Se enseñorean de sus súbditos. Pero acá, él siendo Señor, no se está enseñoreando de sus súbditos, sino los está sirviendo. Entonces rompió, porque esto es en el mundo. Busquen un mundo, ni el comunista. Busquen en el mundo a ver si un gobernante sirve se pone como siervo más bien para los otros siervos, ¿no? Entonces, él establece aquí un rasgo que no debe faltar en sus discípulos. ¿Cuál es ese rasgo? Que debe caracterizar a todos los discípulos. El servicio. El servir. Si yo soy discípulo de Jesús, el rasgo que me debe identificar es que yo tengo que estar dispuesto a servir. No a que me sirvan, sino a servir. Eso debe caracterizar nuestra actitud. No vayan a ser como un líder que me dijo una vez: no, yo no soy llamado al servicio, yo soy llamado a ser líder y no a servir. No, quizás los hermanitos sí, eso sí es llamado, y por eso lo hacen. No, todo discípulo de Jesús, la marca de ser discípulo de Jesús es que está llamado y está dispuesto a servir. Porque queremos ser como Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos llevó a su propósito eterno. Porque quiero ser semejante a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, si soy llamado a servir y debe identificarme, servimos. ¿Sirves en tu casa? ¿Sirves a tu esposa? Esposa, ¿sirves a tu esposo? ¿Sirves a tus hijos? ¿Hijos sirven a sus padres? ¿Sirves a tus hermanos en la fe? Porque esto debe marcar nuestra actitud, nuestro carácter. Jesús dice: entre los gobernantes, los grandes, los poderosos se enseñorean. Mas entre vosotros no será así. El que quiera ser primero entre vosotros, sea el servidor. El que quiera ser mayor, sea aquel que sirve. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, ten cuidado con la motivación. Ay, yo quiero ser el primero, tengo que comenzar a servir a todos los hermanos. Eso no es. Yo sirvo porque amo a mi Señor. Y porque le quiero servir. Y porque quiero ser como Él. La motivación correcta. Porque algunos quieren destacarse en el servir porque aspiran a un lugar en la estructura de la iglesia. Acompañado más el servir con la humildad y el amor. Así es. Son rasgos de carácter que acompañan, y obviamente el que sirve es porque ya se cimentó en él la humildad y la mansedumbre. Uno que no es humilde, uno que no es manso, no va a servir. O si sirve, lo hace a regañadientes u obligado. Y la coyuntura no tiene que estar diciendo al discípulo: tienes que hacer esto. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Porque es el rasgo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? ¿Está bien? Amén. Entonces tenemos que ser siempre el primero en servir. En nuestras casas tiene que haber las peleas santas, ¿no? Tiene que haber esas peleas que son invertidas. En el reino son invertidas. Se pelean por servir. Querido, deja los servicios, yo lo voy a lavar. No, mi amor, tú debes estar cansada.
Más bien, déjame a mí lavar los utensilios. No, querido, tú vas. Entonces, los dos pelean, ¿no? Pero por servir. Y eso debería caracterizar a nosotros, ¿no? No, que digan, lava y bueno, ya, y me voy, ¿no? No podemos ser, espero que no haya ninguno aquí, ninguna cabeza, ningún hombre, ningún varón, que llega a su casa, se siente en la silla, agarra el control remoto, se pone a ver televisión, se pone a ver noticias y está esperando que un poco más le falta hacer así, ¿no? Que le traigan la comida, le traigan las sandalias, le traigan el lavatorio de agua, le laven los pies. No, porque a nosotros el Señor nos ha llamado a servir. Víctor Rodríguez decía, una vez, dijo, como un ejercicio mental, ¿no? Hazte un letrerito, he venido aquí, estoy aquí para servir. Y eso pégalo en tu cuarto, pégalo en la puerta de tu casa, y cosa que cuando vas a entrar a la casa, yo estoy aquí para servir. Y eso se te va metiendo acá. Y eso va a transformar tu carácter también, ¿no? Entonces, tiene que ser así en nuestro hogar. Tenemos que hacer los servicios más simples, hermanos, los menos gratificantes, aquellos servicios que nadie quiere hacer, aquellos que todos quieren evitar: servir a los hermanos, servir a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los ancianos, a los niños, servir a los enemigos. De entre los 12, en el cenáculo, en el aposento alto, estaba Judas. Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús sabía que lo iba a traicionar Judas, pero le lavó los pies. Lo sirvió a su enemigo. ¿Qué dice la palabra? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces tenemos que amar a nuestros enemigos. Hay que ser, en otras palabras, si tengo que servir a mis enemigos, tengo que servir a todos, ¿no? Porque la única disculpa que alguien buscaría es: no, este es mi enemigo, no le sirvo, es mi adversario, no le sirvo. Pero si no hay eso, si Jesús nos dice esto, quiere decir que nosotros debemos servir siempre y a todos. ¿Amén? Qué revolución, ¿no? Que trajo Jesús. Eso no está en el mundo. Eso no entra. Eso le rompe la cabeza a todos que estudian organizacional, también a los grupos evangélicos. Yo soy llamado a ser cabeza y no cola, ¿no? Yo soy un hijo del rey, y el hijo del rey también está para ser servido y no que lo sirvan. Y eso Jesús lo rompe. Por eso cuando uno escucha esas frases que hay muy común en el mundo evangélico, uno dice: rompe con el ejemplo de Jesús, totalmente. O algunos dicen que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico, dicen algunos. ¿No? Bueno, entonces también dice Jesús: amados, si sabéis de estas cosas bienaventuradas, si las hacéis, serán bendecidos si las practicáis, ¿no? Sabiéndolas y las hacen, son bien bendecidos. Entonces, hermano querido, hermana, yo te invito esta mañana a ponerte un delantal. Un delantal, no digo que te compre un delantal físico, no, ponte un delantal, o sea, un delantal espiritual, ¿no? Y no te lo saques, amárratelo fuerte, no te lo saques, nunca te lo saques. Hazle un nudo, esos nudos de marineros que nunca se desatan, hazlo. Porque tú eres siervo y yo soy siervo todos los días, todas las horas, en cada lugar que estemos. Obviamente, en primer lugar, en tu casa. En segundo lugar,
donde vayas. Y en tu boca tiene que estar esta palabra: yo estoy aquí para servir, no para ser servido. A veces en el trabajo uno llega, no quieren limpiar la zona del trabajo, no quieren recoger una cosa, no quieren mover esta caja para allá, está estorbando, no la quieren mover, no quieren hacer una cosa. Y yo tengo que llegar al trabajo y decir, y ver qué es lo que puedo hacer, porque yo vine aquí para servir. Y si hay cosas que hacer, yo las voy a hacer, porque yo estoy aquí para servir. Ahora, parte final. ¿Por qué Jesús así? ¿Por qué Jesús así como hemos visto? ¿Qué es lo que a él lo motivaba? ¿Qué es lo que había en él? ¿Qué rasgos había? ¿Cuál era? ¿Por qué él era así? Y es lo que nosotros también vamos a ver, y por qué nosotros podemos ser como Jesús. Porque para Jesús fue tan natural ser siervo, ¿no es cierto? Él no se esforzaba, era espontáneo, era una actitud de su vida, era un rasgo innato de su vida. Entonces hay que ver por qué. Y hay 3 respuestas, 3 razones por eso. Tomen la nota, me parece que esta es la parte más importante para que ustedes puedan. Nos va a tomar 5 minutos y con eso terminamos. Primera razón. El versículo 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así inicia este capítulo, ¿no? Entonces, la primera razón por la que Jesús lavó los pies de los demás fue el amor. Aquel que ama, sirve. Aquel que ama, ayuda. Aquel que ama está pronto, rápido, presto para servir. Para él no es un peso, para él no es una obligación, para él no es una carga, porque ama. Más bien es una alegría, porque ama. Y es más, añadiré esto: porque me está haciendo parecido con mi Señor. Él quiere ayudar, Él quiere cooperar, Él quiere aliviar, quiere buscar la tranquilidad, la felicidad de los demás. Él quiere hacer aquello que se necesita hacer. Y esto era lo que había en Jesús. Y esto es lo que te debe motivar a servir: el amor. Ahora, nosotros, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, hermanos, si tienes el Espíritu Santo, eres un discípulo de Jesús, Jesús está en ti, tú estás capacitado para amar. ¿Amén? Amén. Y el amor es el mayor de todos los mandamientos. Y el amor tiene que ser un motor que hace funcionar todo en la vida cristiana. Motivación viene de la palabra motor. El amor nos motiva, nos impulsa para servir, como lo hace un motor. Hace el árbol de bielas, lo comienza a mover, ¿no es cierto? El motor, pones el motor y todo comienza a girar, todo comienza a entrar en movimiento. Entonces el amor nos motiva, nos impulsa para servir y para hacer la voluntad de Dios con alegría. En el versículo que hemos leído dice: los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que su amor no cambió, que su amor no disminuyó, no dejó de ser, sino que fue un amor inmutable y eterno. Jesús amó a sus discípulos hasta las últimas consecuencias. Porque dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice, ¿no? ¿Cómo actuaríamos nosotros
si tuviésemos solamente 24 horas de vida? ¿Cómo trataríamos a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos, si estuviésemos con días contados para morir? Jesús los amó hasta el fin. ¿Y qué es el amor? Es pensar en el otro. Es esforzarse de una manera creativa, o sea, pensar cómo lo ayudo, cómo satisfago lo que necesita, ponerme a pensar de una forma creativa. Es colocarse el delantal del siervo. El amor lava al hermano, lava lo que él necesita. El que no ama ensucia a su hermano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ensucia? El que no ama chismea a su hermano, ofende a su hermano, habla mal de su hermano, lo critica, lo hiere, lo calumnia, mas el amor lava, la falta de amor ensucia. ¿Cómo dicen? El amor cubre multitud de pecados, ¿no? Aquel que ama se interesa por los demás. El que no ama los ignora, no te interesa. Ni siquiera lo miras, pasas por aquí ni lo miras si lo necesitas. El hermano puede estar con problemas, pero para ti todo está bien. Y esto hay en la sociedad. La sociedad es una sociedad individualista, egoísta, lo contrario que era Jesús. Porque Cristo es amor, y aquel que ama se interesa. Juan 13, 34 y 35. No lo busquen, lo voy a leer, apúntenlo nada más. Acá Jesús concluye con un broche de oro. Mira qué broche de oro concluye Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis ustedes. En esto conocerán que sois todos mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, la primera razón, ¿cuál es? El amor. El amor que tenía Jesús por sus discípulos. Segunda razón, Jesús lavó los pies porque no tenía complejo de inferioridad. Miren lo que dice Juan 13, versículos 3 y 4. Ese sí lo vamos a leer. Juan 13, versículo 3 al 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué dice este versículo? Jesús sabía quién era. Verdaderamente sabía quién era. El que tiene un complejo de inferioridad tiene mentiras en su cabeza. No sabe quién es. Para él es un pobre, ¿no? Una zapatilla. ¿Pero eso quién se lo puso? El diablo. Pero Jesús sabía quién era y sabía de dónde venía, quién eran sus padres. Y saber de dónde vienen y quién eran tus padres, eso te da identidad. Mi padre es Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios. Por eso Jesús no tenía complejos para poder tomar un lavatorio y poder lavar. No tenía, si hubiera tenido un complejo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Él no tenía complejos. Él tenía certeza de quién era él, porque él sabía de dónde venía y a dónde iba, ¿no? Pero, ¿cuál era el contraste aquí? ¿Los discípulos estaban libres de complejos? No, acá el contraste está en que el complejo de los discípulos, ninguno de ellos pensó lavar los pies de sus compañeros de equipo, porque dirían, uy, si yo lavo,
Entonces me van a confundir como que no sirvo, que soy esclavo, que no valgo para nada. Y eso es complejo de inferioridad. Porque no importa lo que digan los demás, importa lo que yo creo que yo soy y quién soy. Y eso define quién soy yo. ¿Está bien? Los discípulos se sintieron incómodos. Pedro fue el único que habló expresando esa incomodidad, mas es seguro que todos los discípulos sintieron lo mismo. Aquel que no quiere servir tiene un complejo de inferioridad. Aquel que sabe quién es, ¿saben ustedes quiénes son? Amén. ¿Somos hijos? De Dios. Yo sé quién es mi padre, no sé si tú lo sabes, pero mi padre es Dios. Entonces, si tú tienes certeza de quién eres tú y que tú fuiste elegido por Dios, porque Dios te llamó y Dios te escogió, y que fuiste predestinado antes de la fundación del mundo, entonces tú sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, si tú sabes eso, yo no tengo complejos. ¿Por qué tener complejos? Porque yo sé quién soy. ¿Por qué tengo vergüenza de predicarle a un hermano? No, es que seguramente me va a responder mal, seguramente me va a poner mal la cara. Entonces tienes un complejo de inferioridad. Porque si sabes quién eres, no te debe afectar. No me puede afectar si yo estoy seguro de quién soy yo. Pero el complejo me hace que yo no enfrente, que yo no decida, ¿no? Porque tú debes saber que fuiste elegido por Dios, que eres heredero de Dios, coheredero con Cristo, y que por eso tú tienes una identidad. Dios te dice lo que tú eres, y lo que Dios dice de mí, eso soy. ¿Quién habla de verdad, el hombre o Dios? Dios. Dice la palabra de Dios, sea Dios siempre verdadero y todo hombre mentiroso, ¿no? Y si yo leo la palabra de Dios y Dios dice que yo soy la niña de sus ojos, que yo soy heredero y coheredero con Cristo Jesús, yo lo tengo que creer. Y ahí viene la fe, porque por fe creemos. Y si lo creo y sé quién es mi Dios, quién es mi Padre, ¿por qué dudo? ¿Por qué tengo complejo? Es que no creí. Y entonces si uno está seguro de quién es, no tiene problemas en tomar un lavatorio y tomar una toalla y poder lavar los pies de los demás. ¿Amén? Primera razón, por la que Jesús hizo, lo motivó el amor. La segunda razón, él sabía de dónde venía y a dónde iba y no tenía ningún complejo. ¿Está bien? Tercera razón y última. Jesús no permitió que su estado anímico afectara su servicio. Hoy día tengo ganas de servir. Hoy día estoy enfermo. Hoy estoy así. Entonces no sirvo. Cuando tenga ganas, cuando tenga bien, cuando me vaya bien, cuando esté alegre, recién serviré a mis hermanos. Recién predicaré. Recién compartiré la palabra. Pero si estoy así, no. Jesús no. Jesús nunca permitió que su estado anímico, y acuérdate, ¿cómo estaba el corazón de los discípulos, de Jesús a la hora de despedirse de sus discípulos? ¿Estaba alegre, estaba contento, saltando de un pie, o estaba triste y angustiado? ¿Cómo estaba? Estaba triste y angustiado, pero no permitió que eso afectara su servicio. No lo permitió. Versículo 2 dice que Jesús sabía que Judas iría a traicionarlo, y en el versículo 18 dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y el versículo 21 en la nueva versión internacional dice: dicho esto, o sea, después de haber dicho estas cosas,
Jesús se angustió profundamente y declaró. Se angustió. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba por el interior de Jesús? Él estaba angustiado, estaba turbado, sudaba gotas de sangre cuando fue a Getsemaní. Y aún más, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Jesús es como tú. Jesús fue hombre. Ah, no, pero Jesús es otro tipo. Jesús fue hombre. Jesús pasó las mismas tentaciones que tú y yo pasamos. Jesús tenía hambre. Jesús lloraba. Jesús se cansaba. Se entristecía. Acuérdate cuando lo de Lázaro. Estaba triste, se entristeció. Se conmovió. Jesús era como tú y yo. Y Hebreo dice que no tenemos un sumo sacerdote desconocido, sino a uno que experimentó todas nuestras flaquezas y tentaciones. No lo veas a Jesús como el Superman. Era un hombre como tú y como yo. Pasó las cosas que como todo hombre pasa. También su estado de ánimo. Pero él nunca dejó que su alma gobernara o le dictara lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros dejamos que nuestra alma y nuestros sentimientos, nuestras emociones nos guíen y nos lleven a tomar decisiones. Jesús no. Jesús se movía por la voluntad del Padre. Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, él decía, Padre, yo no quiero ir a la cruz. Tengo temor, yo no quiero ir. Busca otra manera para que se pueda redimir el ser humano. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, él pasaba todo temor, pasó en ese momento su alma, pero no dejó que su alma determinara su futuro, que no determinara sus decisiones. No es fácil, hermanos. Imagina tú un discípulo, tener un discípulo de 3 años y medio, anduvo contigo y después te traiciona por un dinero. Jesús estaba abatido, estaba angustiado, encima sus discípulos lo abandonan, estaba triste. Pero Jesús no permitió que su estado de ánimo, su estado anímico, paralizase su servicio. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos paralizados en nuestro servicio por causa de nuestro estado emocional? ¿Cuántas veces dejamos de servir por nuestra causa de estado emocional? Por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. ¿Cuántas veces dejamos de hacer? Tenemos que superar, hermanos, toda incomodidad interior y priorizar las necesidades de los demás y no nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces los esposos, las esposas, tenemos cosas que nos puedan afectar? Por ejemplo, lo que pasa con nuestros parientes. Cuando digo parientes son nuestros padres, cosas que les pueden estar afectando. ¿Cuántas veces pasamos? Pero ¿cuántas veces nos paralizan esos sentimientos y dejamos que esos sentimientos y emociones paralicen nuestro servicio a Dios? Tenemos aflicciones, tenemos tiempos difíciles, pero no podemos dejar de servir. No podemos parar de evangelizar. No podemos parar de ayudar, de cooperar. Porque Jesús nunca permitió que su estado anímico paralizase su servicio. Amén. Tenemos que servir con ganas o sin ganas. Tenemos que servir con alegría o sin alegría. Tenemos que predicar a otros, tenga ganas o no tenga ganas. Yo no puedo depender, hermanos, tú no puedes depender, hermano, de hacer tu servicio en función de tu estado anímico.
Con ganas o sin ganas tenemos la responsabilidad de servir, de evangelizar, de orar, de hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 Con lluvia, con sol, con días nublados, con tormentas, con frío. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Cristo está en nosotros. Amén. Nosotros no imitamos, sino dejamos que Cristo tome nuestro lugar, influya en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ese siervo que hemos visto aquí en la palabra, ese siervo está en ti. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que Él siga sirviendo a través de nosotros. ¿Qué es eso de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Tomar mi cruz, renunciar a lo que yo quiero, tomar la voluntad de Dios, poner en sacrificio vivo era poner lo que iba a entregarle al Señor y yo no lo iba a retirar. Y eso se iba a consumir no una vez, sino va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Nunca se va a consumir ese sacrificio. El sacrificio vivo es ese. Y hermanos, este es un rasgo que tenemos que nosotros reconocer de Jesús. Somos siervos. Estamos para servir. No solamente a nuestros hermanos, no solamente a nuestra familia, sino también a los de afuera. Que Dios nos renueve el entendimiento. Que Dios nos revele su palabra. Y que esta mañana, ahí, el Espíritu Santo y nosotros tomemos decisiones, correcciones en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo y el modelo de Jesús. Nuestro corazón anhela ser como Él. Señor, yo soy discípulo tuyo, soy hijo de Dios. Tú me adoptaste, me hiciste heredero y coheredero juntamente con Cristo. Su naturaleza está en mí, su espíritu está en mí. El Jesús está viviendo en mí. Señor, que mengue yo y crezca Él. Que el servicio se aprecie en los hogares, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Que vean los hombres nuestras buenas obras, para que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Que vea ese rasgo. Que tu jefe pueda decir, qué trabajador que es. Realmente estoy muy complacido de este trabajador. Que tus hijos puedan aprender el servicio viéndote a ti, varón, viendo a la esposa a servir. Señor, estamos aquí delante de ti y tu Espíritu nos ha redarguido, nos ha hablado. Y tu Espíritu nos da la oportunidad de pedir perdón, a veces por el egoísmo, por el individualismo. Pero te pedimos, Señor, que ahora tú, ese corazón de siervo esté en nosotros, tu corazón. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Y queremos, Padre Santo, que esa sea nuestra marca distintiva de que somos discípulos. Lo podemos hacer en Cristo, en el poder del Espíritu Santo.
Para el que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.